Bueno, This meeting is being recorded. bien, pues ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias, Leonardo, por haber aceptado la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. En principio, esta hubiera sido la última sesión del ciclo de teoría de juegos que hemos estado haciendo, pero gracias a nuestro amigo David González conseguimos que dos profesores de la Universidad de Sonora nos apoyen, así que el seminario va a continuar y de hecho vamos a terminar todo el semestre dedicando, bueno, va a haber una plática por ahí que va a tener que ver con redes neuronales, pero prácticamente todo el ciclo lo vamos a cerrar con teoría de juegos, lo cual es fantástico. Entonces, pues voy a presentarte. Bueno, estuvimos buscando, bueno, pues se nos olvidó pedirte una reseña curricular y encontramos por ahí en alguno de los libros que has publicado, encontramos una reseña, voy a leer esa y bueno, si hay algo que agregar, pues por favor. Leonardo Laura Guarachi recibió el título de doctor en ciencia en matemáticas en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es profesor asociado a la CEPI, S e IPN. Sus intereses de investigación incluyen problemas de control óptimo, juegos dinámicos y sus aplicaciones. Bien, Leonardo, pues adelante. Sí, gracias. Y gracias por la invitación y estos temas pues son muy interesantes porque están en la intersección de varias áreas, digamos matemáticas, también computación y las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, por eso me parece relevante y muy interesante y espero dar, digamos, algunos o poner algunos conceptos que, digamos, son, a pesar de que son básicos, pudieran motivar, digamos, introducirnos un poco más en estos temas, digamos, para los que, digamos, no han visto, digamos, los ejemplos que voy a poner en esta charla. Bueno, pues muchas gracias y eh, para esta sesión, el título de la charla es La teoría de juegos y los recursos de uso común y va a estar separado en tres partes. Primero, ver esto de los juegos simétricos como los juegos más elementales, que son los juegos simétricos dos por dos. Bueno, en realidad, el conjunto de todos los juegos de dos por dos, digamos que son los más sencillos y con los que uno se encuentra cuando se acerca por primera vez a la teoría de juegos, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a ver es algunos juegos, algunos ya muy famosos, otros quizás no tanto, y bueno, uno se puede adentrar más a este tema. Existen artículos, libros que clasifican y estudian totalmente los juegos, digamos, solamente dos por dos, ¿no? Entonces es bastante amplio, mucho más de los juegos clásicos que conocemos en primera instancia. Y luego, eh, la aplicación que nos interesa de estos juegos son este fenómeno que se ha observado, bueno, desde hace mucho, que es la tragedia de los comunes y qué implica eso, o qué es, cómo eso está presente en la sociedad. Esto es lo que se va a explicar. Y finalmente, en medio de esto, existe y se define qué son los recursos de uso común y dentro de los recursos de uso común, qué tipo de juegos aparecen o algunas aplicaciones de estos juegos pequeños que salen ahí, ¿no? Entonces, cómo existe una diversidad de juegos que emergen en este tipo de problemas que de alguna manera pues, son de importancia porque viven como sociedad, vivimos o interactuamos
y tiene que ver, o siempre, casi todos estamos relacionados con alguna especie de recurso de uso común y por eso, digamos, tiene relativa importancia, ¿no? Entonces, en la primera parte, eh, quiero ver esto de los, los juegos de tamaño 2x2. Entonces, es, digamos, sencillo. Y un juego, por ejemplo, simétrico de dos jugadores con dos decisiones que tomar, pues simplemente es una matriz o una bimatriz de esta forma, ¿no? Entonces tenemos el jugador uno y aquí tenemos el jugador 2. En este caso, cada uno de ellos tiene el mismo conjunto de decisiones. El conjunto de decisiones del jugador uno es A y B y el conjunto de decisiones del jugador 2 también es A y B, ¿no? Y los pagos por las mismas decisiones son lo mismo, es decir, si el jugador uno elige A y el jugador 2 también elige A, el pago es para ambos A y A minúscula, ¿no? A minúscula para el primer jugador y A minúscula para el segundo jugador. Entonces, bueno, si el jugador uno elige B, entonces su pago es C y si el jugador 2 elige A, su pago es B minúscula. Entonces, bueno, así podemos describir los cuatro escenarios posibles, teniendo cada uno dos opciones a elegir, ¿no? Entonces, bueno, pues una, digamos, sencilla clasificación de esto podría empezar por suponer qué es lo que pasa con esta diagonal, ¿no? Es decir, qué relación existe entre los pagos A y el pago A y el pago D. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que A es mayor que D, ¿sí? Bueno, y si lo fuera al revés, entonces es como si pudiéramos invertir la matriz y tenemos que cumpliría la misma condición, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ocurre eso y bueno, pues vamos a ver cuántas posibilidades de equilibrio de Nash existirían en este juego. Pues básicamente son cuatro y dependiendo de en qué lugar esté el equilibrio de Nash, pues podríamos describir diferentes juegos, ¿no? Entonces, ahora bien, por ejemplo, si el equilibrio de Nash está en la diagonal principal, entonces, bueno, aquí está el supuesto de que A es mucho más grande que D, ¿no? Eso, digamos, de entrada. Entonces podemos tener las opciones qué sucede en comparación de A con el C. Entonces, si A es mucho más grande que C, entonces el primer jugador va a preferir A sobre C, ¿no? Y en este escenario, ¿no? En el primero, o sea, si el segundo jugador elige A, entonces si A es más grande que C, pues el primer jugador va a elegir siempre A. Y eso también aplica porque es simétrica para el segundo jugador, ¿no? Entonces aquí no habría ningún conflicto. Y además, si B es también más grande que D, entonces eso en cualquier caso envía otra vez a que el equilibrio sea A y A. Entonces aquí no hay ningún conflicto, es un juego de no conflicto o de armonía donde pues todos, digamos, están de acuerdo con eso, ¿no? Y el escenario o el desenlace sería el A, A, ¿no? Ese escenario es el que ocurriría en este caso. Bueno, ahora, si A, bueno, puede seguir siendo A mayor que C, pero el B mayor a D puede ser al revés, ¿no? Es decir, D más pequeño que B. Entonces, en ese caso, esa condición crea otro equilibrio que sería B, ¿sí? Y este juego, así con esta característica, se conoce como la caza de la liebre. Y bueno, pueden tener valores, pero bajo esta condición, este, se conoce como, bueno, con este nombre, la caza de la liebre, ¿no? Pero aquí hay un detalle
que tiene una característica que tiene este juego, que son dos equilibrios. A es un equilibrio, B es un equilibrio, pero bajo el supuesto de que A es más grande que D, digamos, socialmente, es mejor el equilibrio AA en comparación comparado con el equilibrio BB, ¿no? Y bueno, esa es, bueno, otra opción. Y ahora la otra es cuando tenemos, bueno, esta condición no se cumple, A puede ser menor que C y D mayor que B, ¿no? Entonces, en ese caso desaparece el equilibrio AA y lo que nos queda es el equilibrio BB, ¿sí? Y este se conoce como bueno, este es el más famoso, ¿no? O sea, es con el que uno siempre o con el primero que se encuentra el dilema del prisionero, ¿sí? Y bueno, no solo son esos, digamos, bueno, no se queda ahí, digamos, existe este otro que es cuando no se cumple, digamos, cuando se cumple, o bueno, cuando no se cumple ambas, es decir, A es menor que C y, y, y y D es menor que B, ¿no? Entonces, en ese caso, el equilibrio se va a este diagonal, es decir, el equilibrio es BA y por simetría el otro es AB, ¿no? Y este juego se conoce como el juego del gallina, ¿no? Y bueno, o el dilema del voluntario. Bueno, hay varios dilemas o hay varios juegos con diferentes nombres que al final caen, digamos, si son simétricos en alguno de estas posibilidades, cuatro posibilidades, ¿no? Ahora, si no son juegos simétricos, entonces hay, digamos, una amplia posibilidad y se puede, bueno, puede uno clasificar, digamos, todos esos juegos, ¿no? Pero bueno, en este caso solo nos limitamos a los juegos simétricos y esos serían, digamos, las posibilidades que existen. Y bueno, ¿qué de relevante tienen estos tres juegos? Digamos, A la Casa del Diable, el Dilema del Prisionero, que es muy conocido, y digamos, y el Juego del Gañil. Pues lo que pasa es que estos tres juegos ejemplifican, digamos, escenarios de conflictos de decisiones en diversas situaciones y circunstancias, ¿no? Entonces, se conoce, o sea, digamos, si uno revisa la historia de cada uno de estos juegos, digamos, rastrea desde dónde vienen o desde cuándo se consideró, desde cuándo se estudian. Entonces, bueno, el primera, La Casa de la Liebre y el Ciervo, tiene más o menos, bueno, un origen, a ver, tiene origen digamos, de este filósofo Rousseau, alrededor de 1755, y lo que él estudia es, por ejemplo, dos individuos que tienen dos opciones, ¿no? Es decir, en la naturaleza pueden cazar perdón, un ciervo o una liebre, ¿no? Entonces, un ciervo implica, digamos, la necesidad de cooperar porque solamente un individuo no lo podría lograr. Y en cambio, únicamente un individuo podría cazar una liebre. Entonces, pero en este caso, si lograran cooperar, entonces obtienen una recompensa mucho más alta al cazar la liebre, ¿no? Digo, al cazar el ciervo. Entonces, las opciones de cada uno de ellos es ir, digamos, cazar el ciervo o bien la liebre, ¿no? Entonces, si deciden cazar el ciervo, entonces tienen un pago de 4,4 para quien, pero si el segundo jugador decide cazar el ciervo y el otro la liebre, entonces eh, pues el que va por la liebre es una recompensa segura que va a tener dos, pero el otro se queda sin ningún pago, ¿no? Y de manera simétrica también le pasa en otra situación, ¿no? Y si ambos van por la liebre, entonces,
pues tendrían que repartir la liebre, que entonces el pago es 1-1, ¿de acuerdo? Entonces, este escenario es el que se considera, digamos, para analizar una situación de cooperación, ¿no? Que no es, digamos, el dilema del prisionero, ¿no? Es otro escenario en el que tiene dos equilibrios. En el caso del dilema del prisionero, tiene un solo equilibrio, en este caso tenemos dos. Uno de ellos es socialmente mucho mejor que el otro, ¿no? Bien, entonces el siguiente es, bueno, este es digamos, el más conocido, el dilema del prisionero, que se supone que lo introdujeron primero Melvin Dresser y Mary Flood, y posteriormente, bueno, esto en más o menos en los años 1950, y posteriormente para fines didácticos lo perfeccionó a Albert Tucker en más o menos 1995. Y posteriormente se hizo muy popular porque era un ejemplo muy adecuado para mostrar este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, muy rápidamente, quizás esto es muy conocido justamente porque es muy popular, es que se supone que son dos prisioneros que este, se les interroga de manera separada, no tienen ninguna comunicación y no pueden lograr ningún acuerdo, y la decisión de confesar un delito que, digamos, han cometido, digamos, la justicia tiene ciertas evidencias, pero no totales como para incriminarlos completamente, y es necesario digamos, de la confesión de ellos para esclarecer el hecho, ¿no? El hecho delictivo, digamos, ¿no? Entonces, si ninguno de ellos contribuye, entonces, pues se queda digamos, archivado el caso, y por falta de pruebas cada uno se va a prisión por 1 año, ¿de acuerdo? Y si uno de ellos colabora, entonces termina incriminando al otro, y él, por colaborar con la justicia, se va libre, y el otro queda, digamos, justamente por no contribuir, queda, digamos, se va a 10 años en prisión, que es un escenario, digamos, el peor escenario para el que colabora, ¿no? Entonces, de manera simétrica pasa lo mismo. Y pero si ambos terminan contribuyendo, entonces, digamos, se esclarece el escenario, y lo que sucede es que cada quien se va a 8 años de prisión, ¿no? Pero bueno, el hecho aquí es que este, mm, existe el riesgo, o sea, si uno de ellos, bueno, cada uno de ellos analiza por separado el escenario, ¿no? Entonces, en el primer escenario en el que el segundo jugador encubriera, entonces, pues al primer jugador obviamente le conviene delatar, ¿no? Y si supone que lo traiciona, pues le sigue conveniendo delatar. Entonces, en cualquier caso, siempre es mejor delatar para ambos. Entonces, por eso se van a ese extremo, ¿no? Bueno, ese es un equilibrio de Nash, es delatar. Cuando lo socialmente óptimo habría sido encubrir, digamos, ambos, pero el detalle ahí es que no hay la susceptibilidad de que, aunque se pudieran comunicar, aunque hubiera habido un acuerdo anterior o previo, es que uno de ellos no cree completamente que se va a cumplir o que el otro va a cumplir ese acuerdo, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, termine en el peor escenario social para ambos, ¿sí? Entonces, y bueno, este ejemplo, digamos, además de los fines didácticos que, digamos, el que dio Tupken, viene como ejemplo o como contraejemplo al hecho o al supuesto digamos, de la mano invisible, digamos, que es un concepto muy famoso en economía, que dice que las acciones individuales van a generar, digamos, las acciones individuales en beneficio individual
generarían beneficios sociales o beneficios colectivos. Entonces, este ejemplo y posteriormente muchos otros contradicen eso, ¿no? Pero quizás desafortunadamente la sociedad se ha organizado de acuerdo a ese supuesto, ¿no? Que posiblemente los intereses individuales estarían de alguna manera generando también un bienestar social, lo cual pues, se ve que, o posteriores estudios han mostrado que no son así, ¿no? Entonces, uno de los elementos que un contraejemplo para eso es precisamente este modelo, ¿no? Y bueno, el tercero es de Bertrand Russell, y este también es muy importante, o sea, los tres ejemplos que estamos viendo, que son, digamos, los más populares o que han tenido mucha aplicación, de la misma manera, este tercero se ha usado para estudiar, por ejemplo, los conflictos internacionales, ¿no? O los conflictos en la época de, digamos, de la Guerra Fría o los conflictos nucleares, ¿no? ¿Y qué pasa en este juego? Pues lo que pasa es que eh, nos imaginamos que hay dos individuos, dos jugadores, en una carretera y cada quien va en dirección contraria al otro, digamos, de frente y nadie quiere ceder. Y entonces cada individuo tiene la decisión de ceder, es decir, desviarse de la carretera y evitar un choque frontal, ¿no? Pero evitar el choque frontal también tiene un costo. O sea, el primero que evita el choque frontal queda, digamos, entre comillas, mellado o con el denominativo gallina, ¿no? Es decir, quiso evitar ese riesgo, ¿no? Entonces, el pago en ese caso, digamos, del que cede, por ejemplo, en este caso, si el segundo jugador cede o se desvía, es -1 y el que continúa sale, digamos, como el ganador y su pago es 1. Si ambos ceden, pues no es tanta la pérdida porque es mutuo, ¿no? Y entonces el pago es 1-1, ¿no? Y bueno, de manera simétrica pasa también lo mismo que es -1-2, ¿no? Pero el problema aquí, o el dilema, o la gran pérdida es cuando ninguno de los dos cede y entonces ocurre una colisión que tiene costos muy grandes para ambos. Entonces, bueno, este modelo ha servido mucho para describir, por ejemplo, situaciones políticas o de conflicto internacional o conflictos políticos internos dentro de un país en el que dos grupos políticos se enfrentan, digamos, por el poder y ninguno quiere ceder y usa todo todo lo que tiene a su alcance para confrontar al otro y eso eventualmente termina en tragedias que, bueno, quizás no lo pagan ellos o a veces quizás pagan ellos de alguna manera, pero el costo de eso muchas veces se traslada a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por eso bueno, bajo otros nombres, de todas maneras, quizás no bajo este nombre o otras circunstancias que se modelan, al final existe este fenómeno y este juego exhibe ese fenómeno cuando se contraponen intereses y ocurren conflictos de ese tipo, ¿no? Bien, bueno, bueno, si quisieran comentar o agregar algo sobre estos ejemplos, pues lo pueden hacer y lo agradeceré. Y bueno, ahora vamos a ir, o vamos a ver un poco ahondar un poco sobre un conflicto muy particular que se conoce como la tragedia de los comunes. ¿Y qué es la tragedia de los comunes? Pues este fenómeno se ha eh, evidenciado, o más bien ha sido mucho más relevante, aunque
ya se ha mencionado, ya se había estudiado o ya se había considerado mucho antes, ¿no? Entonces, el autor que puso otra vez sobre la mesa este tema y desde ahí la importancia ha incrementado mucho más es Garrett Hardin en 1968 y él afirma que la ruina es el destino hacia el cual todos se precipitan persiguiendo cada uno su propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes, ¿no? Más adelante vamos a aclarar un poco más qué son los bienes o qué características pueden tener los bienes y qué son los bienes comunes. ¿Sí? Entonces, desde ese trabajo, desde la publicación de ese artículo, la tragedia de los comunes o el nombre de la tragedia de los comunes simboliza el degradamiento inminente del ambiente cuando muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso que es limitado. ¿Sí? Entonces, la importancia de este tema yace en que casi todos que casi todos dependemos de algún recurso que está sujeto a una posible tragedia de los comunes, ¿no? Pues podríamos mencionar, por ejemplo, el agua o el aire que respiramos y muchos otros, o las vías, ¿no? El transporte, o sea, varios eh, objetos o varios bienes tienen esa característica y, bueno, al ser escaso y todos querer usar y tomando decisiones individuales, digamos, racionales individuales, pues ocurre eso, ¿no? La degradación. O bueno, pueden ser bosques forestales y en fin, ¿no? O la pesca, pastizales, en fin, hay muchos ejemplos en el que ocurre este tipo. Entonces, la tragedia de los comunes representa ese escenario de degradación, ¿no? Cuando existe una sobreexplotación, ¿sí? Bueno, pero bueno, algunos antecedentes, ya Aristóteles había eh, comentado un poco sobre eso en sus escritos dedicados a la vida en sociedad. Y dice que lo que es común para la mayoría es de hecho un objeto de menor cuidado, ¿sí? O sea, si algo es de propiedad común, pues casi nadie se preocupa por tener cuidado sobre ese bien común, ¿no? Y todos piensan principalmente en sí mismo y rara vez en el interés común, ¿no? Y bueno, esa referencia, digamos, que es muy antigua, que pone, digamos, o exhibe ese problema, pero uno más reciente y cercano al artículo bueno, casi 10 años antes del artículo de Harding, es este de Gordon, que estudia justamente digamos, la pesca, el recurso pesquero y se da cuenta que ahí ocurre eso, ¿no? Que cada vez se va degradando, ¿no? Es un bien al que no se le puede, o al que muchos tienen acceso y no se les puede limitar y ocurre una explotación, ¿no? Entonces, una sobreexplotación. La propiedad de todos es la propiedad de nadie. Nadie valora la riqueza que es gratuita para todos porque el que arriesga para esperar que llegue el tiempo propicio para su uso, solo encontrará que ese recurso ya ha sido tomado por otro. Es decir, por ejemplo, si alguien espera que los peces, que llegue la temporada adecuada para no sobreexplotar los peces, entonces, mientras regrese, alguien ya lo habrá tomado y así, con esa misma lógica, se va sobreexplotando y ocurre una degradación, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos interesa este fenómeno de la tragedia de los comunes, ¿no? Que se describe con o por estos autores. Entonces, bueno, aquí uno podría profundizar en estos temas, pero no es el propósito. Simplemente voy a mencionar algunos, digamos, características evidentes digamos, especiales, digamos, ¿no? Entonces, Samuelson
trata de describir o de caracterizar, digamos, los bienes. Entonces, bueno, al menos él introduce dos tipos de bienes, que son los bienes de consumo privado y los bienes de consumo público. Bueno, los bienes que pueden tener esa característica o pueden ser de consumo privado o de consumo público. Los de consumo privado pues, es el que lo posee, el agente económico que lo posee, es el que tiene derecho de decidir sobre ese bien y excluye a todo el resto, ¿no? O sea, no pueden hacer nada sobre ese bien si es que el poseedor no lo autoriza, ¿no? Ahora, por otra parte, el uso, digamos, el bien público el acceso para ese bien público está regulado por el Estado. Y bueno, el Estado digamos, describe o regula quiénes tienen acceso a eso y quiénes no, ¿no? Y bueno, esa era, digamos, hasta cierto tiempo como el destino de los bienes, es decir, o es privado o es público. Pero posteriormente se trata, o bueno, se introduce una nueva característica digamos, de los bienes que trata, digamos, de resolver o de diversificar, digamos, esa condición binaria, que es un recurso de uso común. Entonces, ella describe que un recurso de uso común, bueno, pues eso puede ser un bien de la naturaleza, proveído por la naturaleza, o hecho por el hombre, ¿no? Cuya exclusión es difícil y costosa, es decir, no hay manera de excluir a las personas del uso de ese bien, ¿no? Y lo cual significa que prácticamente cualquiera puede acceder a dicho bien y puesto que las unidades de recursos son finitas, el uso de una cantidad determinada efectuada por una persona reduce la cantidad total del recurso disponible para otros. Entonces, lo que cada individuo consume ya no es disponible para otro, ¿no? Y se va reduciendo poco a poco. Entonces, digamos, en este caso están los bosques, los peces, el agua, la atmósfera, el ancho de banda y así muchos otros, ¿no? Bueno, entonces, eh, digamos, un recurso de uso común no está regulado, bueno, no necesariamente está regulado por el Estado y, digamos, tampoco es necesariamente es privado, ¿no? Entonces puede haber un conjunto de personas que poseen como un bien privado, ¿no? Pero al interior de eso no hay alguien que lo posea totalmente. Y bien, entonces digamos, en específico nos interesan los recursos de uso común. Entonces, eso es, digamos, tres características de los bienes que se podrían decir. Obviamente se pueden describir más variedades, pero digamos, los relevantes serían estos tres por el momento. Y bueno, pues tenemos el problema sobre el uso de los bienes con, digamos, estas características y lo que estamos esperando o estamos buscando es la solución, es decir, ¿cuál es la solución al problema de la tragedia de los comunes? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿No? Y evidentemente, todos podemos asentir de que pues, no ha tenido una solución o al menos no se ve que tiene una solución, ¿no? Ese problema. Y así lo confirman, digamos, varios autores que voy a comentar a continuación. Bueno, una primera solución bueno, que se suponía que era la solución se debe, digamos, a Adam Smith. Y él, bueno, lo que ya comenté es que era o se suponía que las decisiones individuales de individuos racionales inducían o creaban que, digamos, se diera un bienestar común, ¿no? Un bienestar colectivo. Pero, pues desafortunadamente no fue así, ¿no? Y este modo de razonamiento
ha influido muchas políticas públicas, digamos, ¿no? Y Harding, por ejemplo, dice que en la comunidad científica, pero ese es un detalle también a considerar y me parece interesante, es que en la comunidad científica internacional existe una suposición implícita y casi universal de que los problemas que se discuten tienen una solución técnica, es decir, tenemos el problema de la tragedia de los comunes y obviamente pretendemos darle una solución mediante la técnica, ¿no? Y pero, bueno, ¿qué se entiende por una solución técnica? Pues una solución que requiere quizás de cambios solamente de técnicas en las ciencias naturales y demanda de pocos o casi nulos cambios en relación con los valores humanos o en las ideas de moralidad. Y bueno, entonces, es decir, em, ¿dónde está la solución al problema de la tragedia de los comunes? ¿Qué características, o sea, qué herramientas se requieren para resolver ese problema? O, pues en vista de Harding y otros, al parecer, pues la solución no parece ser tan fácil de encontrar con herramientas, digamos, estándares, digamos, ¿no? Entonces, lo que, digamos, bueno, a pesar de eso, lo que sucedió es que considerando el dilema del prisionero más la lógica de acción colectiva, que dice que aunque un grupo de personas tengan los mismos intereses, eso no garantiza de que aunque tengan intereses comunes, vayan a propiciar un bienestar colectivo debido a Oslo, más eso, más la tragedia de comunes, como que con estos tres ingredientes es que la solución se ve muy pesimista, ¿no? O sea, lo único que aparentemente implican es que la racionalidad individual prima sobre la colectiva o la búsqueda del bienestar individual se sobrepone sobre el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, bueno, y el bienestar colectivo, ¿cómo se mide? Pues al menos hay un criterio para medir el bienestar colectivo que es el criterio de Pareto, ¿sí? Entonces, bueno, motivado al menos por estas conclusiones, lo que se pensaba, lo que se pensaba es que hay dos vías. Bueno, si bien se dijo que eh, el, el mercado, es decir, la vía privada, el mercado resolvería este problema a través de la mano invisible, eh, pero se agrega, digamos, esta opción vía del Estado, es decir, bueno, la tragedia de los comunes se puede resolver o al menos se puede atenuar eh, por el vía del mercado o por una fuerza exógena que no está al interior, digamos, del ambiente que viene de afuera, que es el mercado o el Estado, ¿no? Pero de esa manera es que se ha estado, digamos, diseñando las políticas públicas, ¿no? Pero evidentemente, pues vemos que eso no dio, por diversas razones, la solución esperada, ¿no? O no al menos completamente, ¿no? Entonces, viene Ostrom, eh, ya digamos, bueno, tiene varios libros, pero dentro de ellos, uno del 2011, digamos, agrega que la cuestión de cómo administrar mejor los recursos naturales utilizados por muchos individuos no está más resuelta en la academia que en el mundo de la política. Lo que se observa en el mundo es que ni el Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo a largo plazo de los sistemas de recursos naturales. Entonces, lo que se busca o lo que ella introduce es una tercera vía. Bueno,
no siendo tan, digamos, o sea, no siendo tan pesimista con estos tres modelos que son el dilema del prisionero, la lógica de la acción colectiva y la tragedia de los comunes que predicen que no es posible o incluso la solución no está en este campo, digamos, de la técnica. Entonces, ella, digamos, bueno, no se da, digamos, bueno, más bien pone en cuestión que la conclusión posiblemente no sea tan, que sí hay una vía de encontrar una solución a esto, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que no necesariamente puede ser cierta, por ejemplo, en el dilema del prisionero? Pues en el dilema del, bueno, qué es lo que tiene en común estos tres modelos, ¿no? Hay dos características que tienen en común estos tres modelos. Es que, primero, por ejemplo, en el dilema del prisionero, un supuesto es que no tienen comunicación, pero aunque se quitase ese supuesto y se pusiese que sí tienen comunicación, el problema real es que cuán creíbles son sus acuerdos. Ese es el problema principal, ¿no? Es decir, si hay un acuerdo previo y como ocurre en los carteles, ¿no? Y incluso, digamos, el mismo aparato de la justicia hace uso de eso, ¿no? Es decir, si a pesar de que ellos tienen un acuerdo, lo que se trata es de romper ese acuerdo, ¿no? Mediante incentivos. Entonces, es como, bueno, que lo que podría aquí digamos, ser diferente es que los acuerdos sean creíbles, ¿no? O sea, ¿cuánto es posible eso? Eso es lo que nos, digamos, lo que nos alejaría, digamos, del dilema del prisionero. Y bueno, la otra característica es que bueno, existen individuos que tratan de sacar provecho eh, digamos, a costa de los otros individuos o a costa del esfuerzo o del trabajo de los otros individuos, ¿no? Entonces, esas dos características. Entonces, a este individuo que trata de sacar provecho del trabajo o del esfuerzo de los otros individuos, los denomina gorrones. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, ¿cómo escapar o cómo salir o cómo encontrar una vía una alternativa de solución es la que, digamos, se pretende y se busca. Y bueno, aunque la predicción de Jardín es que la solución puede estar más allá o la técnica no sea suficiente para resolver ese problema, pues pensamos, o al menos Ostrom no da del todo hecho, digamos, como verdad eso, ¿no? Es que sí se podría encontrar una solución. Bien, entonces, ya en la tercera parte, una vez que ya se sabe, digamos, qué es un recurso de uso común, es que al interior se pretende bueno, se estudia en el interior de un recurso de uso común y qué problema surge dentro de ese sistema y cómo abordar cada uno de estos problemas, ¿no? Cómo resolver, o sea, digamos, en el entendido que creemos que la solución está en esta tercera vía, digamos, de autogestión, de autorregulación, de un recurso de uso común, que es como muchas comunidades, es decir, o muchas comunidades indígenas han hecho de alguna manera sostenibles el uso y la explotación de los recursos naturales, ¿no? Es una organización interna, una autogestión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué dilemas surgen al interior? O sea, lo que pasa es que uno ve de manera sesgada que todos los problemas o el juego que tienen que ver con los recursos de uso común es el dilema del prisionero. Sin embargo, no es así. Hay la diversidad de juegos que vimos al principio, todos esos aparecen dentro de los recursos de uso común y entonces es digamos, importante estudiarlos cada uno de ellos, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Al menos cuatro ejemplos dentro de los recursos de uso común, de un sistema de recursos de uso común. Em, digamos, o vamos a ver a continuación. Entonces, se trata el primero perdón. Bien, entonces, el primero es la externalidad de apropiación. El primer ejemplo dentro de un sistema de recurso de uso común eh, describir cuánto la acción o la decisión de un individuo tiene impacto en la colectividad, ¿no? Entonces, cada jugador, suponemos cada jugador y, en este caso simplificado otra vez solamente dos jugadores, dispone de una unidad productiva que puede ser labor, capital o ambas, y decide, por ejemplo, esta variable X y es la variable de decisión, y el valor que toma esta variable es uno cuando decide invertir, digamos, en la unidad o invertir un esfuerzo o contribuir, digamos, ¿no? Entonces, por otra parte, podría decidir, esto por ejemplo ocurre también con los migrantes. Un migrante decide dentro de su lugar de origen, digamos, dentro de un sistema, digamos, de recursos de uso común, decide trabajar al interior, invertir labor o capital o migrar o invertir todo ese esfuerzo o capital en un lugar externo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El beneficio del jugador I que no invierte en la unidad de recurso de uso común, entonces tiene un beneficio, si migra, digamos, si sale afuera, tiene un beneficio de W. En cambio, si invierte adentro, podríamos escribir o se podría escribir esta función de pagos que es del jugador I, la decisión del primer jugador o la decisión del segundo jugador. Y este F es una función que, digamos, genera un beneficio en términos de la suma de las dos contribuciones, X1 del primer jugador y X2 del segundo jugador. Bueno, y cuando se genera este beneficio, se distribuye de manera proporcional entre el primer jugador y el segundo jugador, ¿no? Entonces, la matriz de pagos que pudiéramos tener para este juego es 1, 0, 1, 0 y va a ser si ambos contribuyen dentro del entorno, del medio, entonces tiene F2 medios y el otro también F2 medios, ¿no? Entonces, si uno de ellos decide no, entonces por fuera tiene una recompensa de W y el otro, que es el único que invierte su esfuerzo o capital dentro del bien, recibe un pago de F1 y de manera simétrica, ¿no? Y si ninguno, y si ambos deciden migrar, digamos, entonces ahí el pago es W para ambos. ¿Y cuál es el beneficio de común o el beneficio social de este juego? Pues bueno, una manera de ver eso o calcular es sumar los pagos, ¿no? En el primer caso, sumando el pago del primer jugador más el segundo jugador es F2 y en estos dos serían W más F1 y en el cuarto es dos veces W, ¿no? Entonces, socialmente podríamos ver, bueno, aunque individualmente ocurriera, digamos, se da el equilibrio de Nash, podríamos comparar si ese equilibrio de Nash o existe otro, digamos, que sea beneficioso socialmente, ¿no? Entonces, bueno, se puede suponer ciertas características de F, que en este caso, digamos, esta propiedad de que con el escalar se conoce como rendimiento decreciente a escala. Y bueno, para precisamente esto, ¿no? O sea, si en este caso, si el beneficio o si los frutos o si el producto que se obtiene
cuando ambos se quedan dentro del sistema y el pago que recibe cada uno es mejor que cuando migra, entonces el equilibrio sería que ambos se quedaran en el sitio, ¿no? Y bueno, y en ese caso tendríamos un juego de no conflicto en el que es evidente que lo mejor es quedarse en el lugar, ¿no? Y el equilibrio de Nash en este caso es 1-1, ¿no? Sin embargo, si W es más grande o si W es más grande que el incremento, es decir, aquí lo que es, si este W es más grande que digamos, que F2 medios, entonces ahí cambia, ¿no? Y, y además, si es mayor que el incremento F2, si se mide la diferencia, ¿qué pasa cuando uno se queda en comparación cuando ambos se quedan? Entonces el equilibrio es socialmente ineficiente. Y eso se puede ver en esta segunda matriz, ¿no? Eh, si bueno, sabemos que este es el equilibrio, pero si esto es mucho más grande que este, entonces estos dos son los socialmente eficientes, es decir, son socialmente eficientes cuando al menos uno de ellos migra, ¿no? Bueno, entonces, en cambio, si tenemos esta característica, si el beneficio al migrar está en medio de estos dos valores, entonces lo que tenemos es el juego del gallina, es decir, alguno de ellos debe de migrar y en otras palabras, eh, se tiende a que, digamos, o bueno, solo uno de ellos se queda, ¿no? Es decir, no es conveniente en el sentido de Nash, que ambos se queden o ambos se vayan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en este caso, por ejemplo, en este problema de si se decide decide contribuir o no contribuir en este escenario, pues lo que termina o lo que sale es el juego de no conflicto o bien un juego del gallina. ¿Sí? Aquí no hay, bueno, al menos como lo estamos o como se plantea, no existe, no es el dilema del prisionero, ¿no? Entonces, bueno, y otro problema que tienen los recursos de uso común son los problemas de distribución. Es decir, existen bienes, productos, y el problema es cómo se distribuye, digamos, bueno, uno quisiera que esa distribución se haga de manera justa, ¿no? Pero eso en realidad representa un conflicto de los individuos que están en el medio y ver cómo es la distribución, ¿no? Supongamos que B1 y B2 son sitios de pesca, donde B1 es el lugar donde más se obtiene en comparación del lugar 2, digamos, B1 es mayor que B2. Y, eh, y hay estas posibilidades. Por ejemplo, al primer jugador se le asigna el sitio 1 y al segundo el sitio 2 o, digamos, de la misma manera al segundo jugador, ¿no? Entonces, aquí, si ambos van al sitio 1 tendrían que repartirse, digamos, la cosecha y de la misma manera, ¿no? Si cada quien va a sitios diferentes, toma lo que hay en ese lugar, o si van al mismo lugar, se reparten lo que está ahí. Y igual aquí, si la condición B1, o sea, si lo que hay en el primer lugar es más grande que el doble del segundo lugar, entonces eh, no existe ningún conflicto y el equilibrio sería ir, digamos, al primer sitio. Bueno, esto depende de la característica de los bienes, ¿no? De cuán valorados son estos. Y de la misma manera, si B1 es igual a 2 veces B2, aquí no existe conflicto, pero tendríamos tres equilibrios, digamos, este primero, ir a ambos al sitio 1 o a diferentes lugares. Y otra vez el problema es el juego del gallina,
cuando ocurre lo contrario, cuando lo que existe en el primer lugar es menos que lo que existe en el segundo lugar, dos veces que en el segundo lugar, ¿no? Entonces, en ese caso, el equilibrio sería que ambos vayan a lugares diferentes. Bueno, entonces, el equilibrio, bueno, el juego de la gallina, o bien, este juego tiene un equilibrio de Nash mixto, que es el que se puede calcular, es esto. Y aquí hay un detalle, digamos, interesante, es que si ponemos valores, por ejemplo, B1 vale 8 y B2 vale 6, entonces la matriz de pagos es esto, el equilibrio es esto, y aquí lo que pasa es que, bueno, y hay muchos otros juegos en los que se puede observar este hecho, es que el pago que recibe digamos, el pago esperado, es, se puede calcular, es 36 sobre 7 que es 5,142 digamos, ¿no? Pero el equilibrio de Nash en este juego es eh, que ambos vayan a lugares diferentes y ahí el pago al menos es 6. Es decir, el pago de estrategia pura es mucho mejor que el pago de la estrategia mixta. Y aquí lo que ocurre, o más bien lo que es necesario, y como dije, se observa en varios juegos, es observar o cuestionar el equilibrio mixto, ¿no? Y es mejor en estos casos considerar los equilibrios correlacionados, que modela mejor estos escenarios de distribución, digamos, con distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que para estudiar los juegos que nacen dentro de los recursos de uso común, también invitan a explorar esto de los equilibrios correlacionados, ¿no? No solamente los equilibrios mixtos, digamos, que son distribuciones de probabilidad sobre las decisiones de cada uno, ¿no? De manera independiente, no, sino una distribución de probabilidad conjunta. Bueno, casi ya para terminar, este es otro juego de provisión de recursos muy similar al primero. Voy a omitir esto. Este de aquí no es un juego simétrico, con el cual termino, es el problema de monitoreo. El beneficio en este caso es que en un recurso de uso común es cuán creíbles son los acuerdos que se tienen, digamos, al interior. Entonces, alguien tiene que estar observando y, por ejemplo, que el Estado, digamos, asigne a alguien que observe, eso, además de ser muy costoso, ha resultado ser ineficiente. Entonces, la observación tendría que venir dentro, digamos, de la autogestión y bajo ciertos incentivos, ¿no? Entonces, este modelo lo que trata de estudiar, digamos, el fenómeno del monitoreo. El beneficio de tomar, digamos, en un medio en el que se consume agua entre todos, pero hay alguien que aprovecha o toma más de lo que debe, entonces se trata de, digamos, de evitar, digamos, eso, ¿no? Entonces hay un vigilante este es un juego que modela el vigilante contra alguien que consume el agua. Entonces, el que consume tiene la posibilidad o tiene la decisión de consumir lo justo, lo acordado, o bien consumir más de lo que le es otorgado. Y en ese caso se lo llama gorrón, ¿no? Y el vigilante asume, digamos, una estrategia, digamos, aleatoria o puede vigilar o no vigilar. Y entonces, si, bueno, el pago que tiene el vigilante es que eh, este B mayúscula es un volumen extra o un beneficio extra que pudiera tomar el que está consumiendo si lo hace más de lo que debe, ¿no? Y entonces ese costo se traslada al vigilante y lo asume él, es decir, lo que debería de consumir el vigilante lo consume el otro.
Entonces, el costo es menos B en ese caso para el vigilante. Pero bueno, el vigilante tiene también otro incentivo que es, bueno, antes de eso tiene un costo adicional, el vigilar tiene un costo C y si detecta y tiene una tecnología que con probabilidad P detecta si está consumiendo más o no, ¿no? Y entonces, la P es la probabilidad y el bono que tiene es M en caso de detectar y ver que sí está consumiendo por demás, el bono que tiene es M y el transgresor, en ese caso de ser, digamos, detectado, tiene una penalización de F, ¿no? Digamos, esto es podría ser un acuerdo interno, una regla interna, y bueno, pues cuáles son los pagos. Si el primero consume lo justo y el segundo vigila, entonces el primero no consume más de la cuenta, pero el que vigila se lleva un costo de C, ¿no? Digamos, el tiempo que invierte en estar vigilando, ¿no? O el costo de la tecnología. Y por otra parte, si el gorrón consume más de la cuenta y vigila, entonces tenemos dos posibilidades. Bueno, más bien aquí lo que tenemos que agregar es la probabilidad, ¿no? Es decir, es B, que sería la ganancia por consumir más de la cuenta, menos la probabilidad de ser detectado, bueno, de pagar la penalización. P es la probabilidad que detecta, entonces F es la penalización y bueno, en caso de que sea detectado, pues también digamos, eh, tiene que pagar este P, ¿no? Aquí está digamos, la cuenta que reduce esto. Y el pago del otro es la probabilidad P de que se haga acreedor del bono M menos el costo, digamos, de estar vigilando y el costo que pagaría si a él le reducen eso que el otro consumió por demás, ¿no? Y si uno es justo y el otro tampoco vigila, hay un pago de 0-0 y bueno, si el otro es gorrón y el otro no vigila, entonces el otro se beneficia de y el que asume ese costo es el otro con menos B, ¿sí? Entonces aquí hay una serie de condiciones sobre el parámetro que cambia los escenarios. Bueno, este no es un juego simétrico, por lo tanto no surge los anteriores juegos, pero dependiendo de los costos, de los incentivos, podríamos tener diversos equilibrios en este juego, ¿no? Y además un equilibrio de Nash. Bueno, entonces con eso concluyo, es decir, para, digamos, perdón, un segundo. Em, este, Esto, bueno, a pesar de los pronósticos no muy alentadores, personalmente considero que sí tiene cierto mérito el trabajo o eh, la descripción de Elinor Ostrom, que de hecho es creo, si no estoy equivocado, la primera economista mujer que ganó, que se hizo acreedor al Premio Nobel en Economía. Me parece bastante valioso y buscar mediante la técnica y herramientas, digamos en este caso, computacionales y matemáticas para resolver o aproximarnos a una solución al problema de la tragedia de los comunes, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una pequeña introducción y aquí faltaría considerar los juegos repetidos porque eso incluye o captura otras características en la interacción de los individuos, ¿no? Que pudiera modelar un poco más con amplitud en medio del uso de recursos comunes y bueno, los juegos dinámicos y otro tipo, o refinamientos de equilibrios que pudieran contribuir a una solución o a un mejor entendimiento de una mejor, digamos, administración de estos recursos y de alguna manera, pues, mejorar, digamos, la organización en la sociedad. Y
algunos de algunas referencias, digamos, que considero interesantes para este tema es de Axelrod, La evolución y la cooperación, digamos, de Harding, el artículo de Elinor Ostrom. Es, digamos, principalmente los ejemplos vienen del libro de Elinor Ostrom y eh, anécdotas interesantes acerca de la Guerra Fría y la crisis de los misiles, viene, digamos, o bueno, uno puede encontrar en este libro el dilema del prisionero y una caracterización, si uno quiere, digamos, ver y clasificar los juegos dos por dos, digamos, con mayor amplitud, es esta referencia me parece que es interesante, la topología de los juegos dos por dos. Y este otro que también es muy parecido al libro de Axel Roth, La caza de la liebre y el ciervo, que estudia igual dilemas sociales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti. Realmente es una charla muy interesante. Vamos a abrir el espacio para las preguntas, por favor. ¿Quién levanta la mano? Bueno, a ver, mientras de que se anima alguien más, me gustaría hacer una pregunta. Pues justamente uno de estos modelos de recursos comunes, pues es lo que hacen los bancos, ¿no? O sea, ellos administran el dinero que le pertenece a muchas personas y pues realmente ellos ganan dinero porque son entidades, digamos, aquí el problema más bien se resuelve depositando nuestra confianza en el banco, pero ya se ha demostrado que pues no es muy, los bancos no son precisamente absolutamente confiables y han habido muchos ejemplos como todo lo que pasó en el 2008 con esta crisis inmobiliaria que se dio, etcétera. Y una de las respuestas que se dio justamente en el 2008 mismo fue el surgimiento de las cadenas de bloques, el Bitcoin y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues al principio cuando se mina el primer Bitcoin y pues simplemente la gente pensó que eso no iba a prosperar y finalmente se vio que las cadenas de bloques, que es un modelo de autorregulación donde no se deja ninguna entidad independiente que se esté haciendo el monitoreo, sino que es toda la comunidad alrededor de la cadena de bloques la que está haciendo este monitoreo, pues entonces parece que ha sido una solución o una alternativa al sistema bancario. O sea, bueno, es muy interesante que a pesar de los enormes esfuerzos que ha conducido la Security Exchange Commission para doblegar al Bitcoin y a sus seguidores, pues al contrario, ¿no? Ahorita creo que el día de ayer alcanzó el valor más alto de la historia. Entonces, pues esto sugiere la pregunta, se han hecho investigaciones donde se hayan se haya analizado el impacto de las cadenas de bloques para tratar de resolver este tipo de problemas. Bueno, como comentario agregaría es que los individuos deciden de qué manera usar las herramientas disponibles eh, que uno podría, digamos, tener, ¿no? Es decir, para un bien común o para un bien particular, digamos, ¿no? Pero pienso que es la solución mediante, digamos, la tecnología pudiera contribuir bastante. Por ejemplo, esto del monitoreo, que es un problema que, digamos, es elemental, pero incluye, digamos, la tecnología, ¿no? Es decir, cómo controlar o cómo abaratar el costo de vigilar que no se consuma, digamos, más de la cuenta, digamos, con diversas características, ¿no?
Entonces, hace alguna sesión, no recuerdo muy bien, algún expositor en esta misma, bueno, en esta serie de charlas decía que la computación tiene que entenderse como una disciplina que transforma la sociedad. Y eso me parece que viene bastante al caso y esas herramientas sí podrían contribuir a que nos que no sea inminente y que no estemos condenados a una tragedia de los comunes, ¿no? O sea, para evitar eso, posiblemente las tecnologías nos permitan resolverla o al menos alejarnos de eso. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, a mí me gustaría, bueno, ya no es una pregunta, sino más bien una petición. Si nos pudieras igual compartir tu charla para, bueno, generalmente pues las sesiones se graban y pues es conveniente poder incluir algún material, pues este material está muy bien formulado. Si fuera posible que nos lo compartieras, sería fantástico. Sí, claro, Bueno, con gusto. bueno, como no veo que hay alguien que quiera participar, pues vamos a proceder a mostrarte tu reconocimiento que te vamos a entregar. Bien, el Departamento de Matemáticas del CIMESTAF otorga la presente constancia al doctor Leonardo Ramiro Laura Guarachi por su conferencia La teoría de juegos y los recursos de uso común, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos el día de hoy. Bien, pues abramos nuestros micrófonos y démosle un fuerte abrazo a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Excelente. Leonardo. Hola, David. ¿Cómo Gracias. estás? Gracias a todos por participar. Entonces, la próxima sesión va a ser una charla que vamos a tener a cargo del doctor Víctor Mijangos. Él nos va a hablar sobre un tema de redes neuronales basadas en gráficas, que es un modelo alternativo al de los Transformers. Esto sale completamente del contexto de teoría de juegos, pero después de esta charla vamos a tener un par de charlas más relacionadas con teoría de juegos. Ya iremos enviando la información. Bueno, pues... Gracias, hasta luego. Hola Francisco. Qué bueno que pudiste asistir. Un La verdad abrazo. es que mi micrófono no lo encontraba, pero ya estoy. ¿Querías hacer alguna pregunta o algo No, así? no, 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 agradecerle, muy interesante la plática, muy interesante. Bueno, muy bien, gracias Francisco. Bueno, pues un abrazo a todos, pásenla muy bien y seguimos con nuestro seminario. Hasta luego. Hasta luego.